Padre, gracias por la bondad que nos das al poder acercarnos hacia tu trono, hasta donde estás tú, Señor, a través de tu palabra y poder escuchar tu consejo con claridad por lo que nos has dejado escrito. Te rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón y que de esta manera seamos transformados para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Ya estamos en la recta final de Primera de Corintios y nada más como contexto, recuerda que Primera de Corintios es una carta que Pablo está escribiendo a una iglesia que está en una ciudad que se llama Corinto. Y aunque se llama Primera de Corintios, realmente no es la primera carta que Pablo les escribió, es la primera carta de las que tenemos en la Biblia, pero ya habían tenido correspondencia entre Pablo y los corintios. Y en algún momento en esta correspondencia hubo preguntas que le hicieron a Pablo acerca de distintos temas. Y Pablo utiliza esta carta para explicarles cómo deben manejarse en esos temas. Pero antes de decirles y contestarles esas cosas, Pablo dedicó un buen rato, los primeros capítulos, para tratar problemas que los corintios tenían y no se habían dado cuenta que tenían. Alguien ha llamado a Primera Carta de Corintios como el acta constitutiva de la iglesia. Es decir, aquí están las bases y las direcciones y las instrucciones sobre cómo deben funcionar las cosas en la iglesia. Y lo hemos estado viendo, cómo debe ser la conducta moral, cómo debe ser la conducta entre hermanos, cómo ejercer los dones que Dios nos ha dado. Hemos estado viendo todo eso y termina la última carta, esta carta, en dos temas. El primero lo estamos viendo en el capítulo 15, el segundo lo veremos en el capítulo 16. Pero en el capítulo 15, Pablo empezó hablando de la resurrección. Y la semana pasada, en los primeros capítulos, nos mostró que la resurrección es esencial en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Lo que te dije hace un momento, que Cristo, como está escrito, según las Escrituras, conforme a las Escrituras, murió por nosotros, por los pecadores, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso es el Evangelio. Cristo estaba en la cruz reconciliándonos con el Padre. Ahora, esto no fue un invento de Pablo, sino que nos da una evidencia de las Escrituras. Nos dice esto es como está escrito, pero además dice hubo una evidencia de testigos. ¿Te acuerdas? Hubo 500 hombres, 500 personas que lo vieron resucitado al mismo tiempo. Los apóstoles son otros testigos. Y la conducta de los apóstoles es interesante porque antes de la cruz, los apóstoles eran cobardes. Cuando vinieron a arrestar a Jesús, todos salieron corriendo. Pedro quiso hacerse el valiente, ¿te acuerdas? Sacó una espada, trató de defender a Jesús, cortándole la oreja a Malco. Pero después salió corriendo, después negó a Jesús. Los apóstoles realmente estaban muy espantados. Pero después de la cruz, después de la resurrección, algo pasó en ellos. Algo cambió. Que empezaron a predicar con denuedo e incluso estuvieron dispuestos a dar su vida por esta gran verdad, que Cristo había muerto y resucitado. Se han hablado muchas teorías. No, en realidad Cristo no murió. Entró en una especie de coma y luego los apóstoles robaron el cuerpo, lo llevaron a algún lado donde ya como que lo revivieron y entonces... Pero si eso fuera verdad, los apóstoles estaban locos, porque sabrían que es una falsedad, que es un fraude. Ellos rescataron a Cristo, no resucitó, entonces ¿por qué dieron su vida? ¿Por qué prefirieron morir antes de decir, perdón, era una broma? Otras teorías dicen, no, Jesús no murió, entró en coma, lo llevaron a la tumba, pero en la tumba con el frío y todo eso, despertó del coma y entonces ahí ya se levantó y salió y se escapó. Si así fuera, entonces es de mayor admiración. Para empezar, con el frío se hubiera terminado de morir, pero no, resucitó.
Ok. Movió él solito, después de haber sido golpeado, crucificado, desangrado, movió una roca que pesaba toneladas. Y luego había una legión de soldados romanos entrenados, pero Jesús, así medio moribundo, cual Rambo, peleó contra ellos, los golpeó y salió corriendo. Es absurdo, no hay ninguna explicación, solamente hay una. Cristo en verdad murió y en verdad resucitó. Y de eso hay mucho testimonio que Pablo nos dice. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de la resurrección con nosotros? Muchísimo. Porque a lo mejor alguien dirá, mira, no importa. Sabemos que Cristo fue un gran maestro, sus enseñanzas son inalcanzables. Ya con eso, aunque no haya muerto y resucitado, no importa. No, sí importa. Porque aunque sus enseñanzas fueran elevadísimas, si Él no murió y resucitó, las implicaciones son enormes. Y de eso va a hablar Pablo en esta sección. Capítulo 15, déjame leerlo desde el versículo 11. Dice, porque o sea yo, o sean ellos, dice Pablo, yo los apóstoles, así predicamos y así habéis creído. El mensaje de Pablo, de Pedro, de Juan, de Jacobo, de todos los apóstoles no era distinto. Era lo que vimos la semana pasada, el evangelio. Que, versículo 3, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así hemos predicado y dice, y ustedes así lo han creído, Corintios. Ahora, versículo 12. Pero, cuando hay un pero, ¿qué quiere decir? Que hay un cambio de dirección, hay un contraste, ¿no? El pero siempre es un contraste. Pero, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? A ver, los corintios creían en la resurrección de Cristo, ¿no? Lo acaba de decir, así predicamos y así ustedes creyeron. Pero ¿sabes qué es lo que no creían algunos corintios? No creían en la resurrección de los creyentes. ¿Creían en la resurrección de Cristo? Pues sí, es Dios. Pero no creían en que tú y yo resucitaremos después de muertos si hemos creído, ¿no? En Corinto había probablemente influencia de distintas filosofías griegas. Y probablemente había influencia de algunas doctrinas judías, como la de los saduceos, que decían no existe la resurrección, no existe vida después de la muerte. Los griegos, algunas filosofías decían sí existe vida después de la muerte, pero es así como espiritual, como una vida etérea. De hecho, no es muy distinto el día de hoy. El día de hoy está la gente dividida en estas dos cosas. Unos dicen, no, esto es todo lo que hay, te mueres y bye. No hay nada más. Otros tienen la idea, incluso cristianos tienen la idea de que después de muerte sí hay una vida. Y vamos a estar en el cielo y vamos a flotar, ir de nube en nube. Y tú dices, no, esos son los ositos cariñositos. Ellos van de nube en nube. Nosotros no creemos eso. La Biblia no enseña eso. La Biblia habla de una resurrección corporal. O sea, no vamos a ser espíritus flotando. La resurrección implica que vas a resucitar en tu cuerpo. ¿Eres persona el día de hoy? Pues serás persona después de muerto y resucitado. Una persona resucitada, pero persona. Y Pablo va a tratar ese tema. ¿Qué implicaciones tendría no creer en la resurrección o creer en esta resurrección espiritual? ¿No? ¿Sí te suena como conocida la idea en las películas que vas a estar en el cielo y vuelas y no sé qué? Mira, vamos a ver qué es lo que dice Pablo. Número 1, verso 12. Si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo algunos dicen que no hay resurrección de muertos? Verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si no existe la resurrección, así literal, en que eres una persona nuevamente, entonces Cristo tampoco resucitó. ¿Qué implica que Cristo no haya resucitado? Porque algunos piensan en este sentido romántico.
No, Cristo todavía vive en nuestros corazones, ¿no? Y hay esta idea muy romántica, pero la Biblia no enseña eso. O sea, sí, Cristo vive en nuestros corazones, pero además de eso, Cristo vive literalmente, con cuerpo, como persona. Hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Qué glorioso es eso. No es un espíritu nada más. Dios, cuando Cristo encarna y toma forma humana, Filipenses capítulo 2, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. Bueno, cuando Cristo hace eso y se despoja, no de su deidad, no deja de ser Dios, pero sí de sus privilegios. Déjame usar una palabra que casi nunca se usa, de sus prerrogativas, de sus derechos como Dios. Y se hace hombre, ¿sabes? Queda como hombre para toda la eternidad. Sí, un hombre que es al mismo tiempo Dios, pero al mismo tiempo 100% hombre. La muerte no es como que regresó como al principio. No. Resucitó en un cuerpo y es una persona. Ahora, si la resurrección no existe, entonces Cristo resucitó espiritualmente. No literalmente, no realmente, sino nomás espiritualmente. ¿Qué implica eso? Fíjate en el versículo 14. Implica muchas cosas. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, el cristianismo es una mentira. El cristianismo es una falsedad absoluta. No, el cristianismo ni siquiera es una teoría más o menos por verificar. No. Es una absoluta mentira. Bueno, no tanto, ¿no? Tiene ciertos elementos bondadosos. No. El cristianismo descansa en esto, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Si Cristo no resucitó, el cristianismo es mentira. La predicación que nosotros tenemos es vana, es inútil. Y lo que ustedes creyeron es vano y es inútil. ¿Qué otra implicación tiene si Cristo no resucitó? Verso 15. Somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, ¿no? Y parece como Pablo que se enreda, ¿no? Como te dice una cosa, te dice la otra, pero está tratando de hacer énfasis en esto. Si Cristo no resucitó, no solo el cristianismo es falso, sino que Pablo y los apóstoles son falsos testigos, porque han dicho que Dios resucitó a Cristo y entonces están mintiendo en nombre de Dios. ¿Sabes qué se hacía con aquellos que mentían en nombre de Dios? Había que apedrearlos. Si Cristo no resucitó, entonces somos mentirosos, dice Pablo. Y si somos mentirosos, no hay nada que creerles. No es que somos mentirosos en esto, no, somos mentirosos en todo. Si Cristo no resucitó, ¿sabes qué? Agarra tu Biblia, quémala, cómprate el Popol Vuh o cualquier otro libro, da igual. Esto sería falso si Cristo no resucitó. Verso 17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Sabes qué otra cosa implica? Si Cristo no resucitó, quiere decir que tú y yo todavía estamos en deuda con Dios. Todavía estamos en pecados, todavía estamos destituidos de la gloria de Dios y no tenemos esperanza. Si Cristo no resucitó, el destino seguro que tenemos es el infierno. Y no solo nosotros. ¿Tienes amigos, familiares que han muerto? Bueno, ya están cocinándose a fuego lento. ¿Por qué? No hubo paga por nuestros pecados. Los que durmieron también perecieron. Y dice el verso 19, si Cristo no resucitó, está hablando de eso, si en esta vida solamente esperamos en Cristo y Él no resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres.
Si Cristo no resucitó, cada que te encuentres con un cristiano tienes que decirle: ay, ternurita, pobrecito, pobrecito. Desperdicia su vida en algo que ni existe ni vale. ¿Alguna vez has oído ese discurso de un debate? Piensa en una discusión entre un cristiano y un ateo. Y normalmente el cristiano le puede decir esto: mira, si algún día cuando morimos resulta que no existe Dios, no existe nada, ¿qué perdí? Nada, no perdí nada. Pero si tú, ateo, al final resulta que te das cuenta que estabas equivocado y sí existía Dios, ¿qué perdiste? Todo. No. Normalmente se hace así. Okay, es un argumento muy común. Sinceramente, a mí no me gusta. No me gustaba ni como ateo, no me gusta como cristiano. Se me hace una manera de chantajear a alguien. No creo que eso sea el evangelio. Eso es nomás asustar a alguien. Se me hace chantajearlo. No es algo que yo hago, no es algo que me gusta hacer, y a mis alumnos del Instituto Bíblico es algo que les prohíbo hacer, ¿no? Pero no solo es eso, no solo es mi gusto. ¿Sabes qué dice Pablo? Que eso que estoy diciendo, ese argumento es falso. Porque lo que es bíblico, lo que Pablo dice es que si Cristo no resucitó, si el cristianismo es falso, entonces no es que llegamos al final de la vida y no perdemos nada. No, Pablo dice: perdiste todo. Perdiste tu vida, tenías una vida, una oportunidad de disfrutar la vida, y te la pasaste orando, leyendo un solo libro, no disfrutaste los placeres de la carne, perdiste el tiempo. Si el cristianismo no es verdad, lo que es verdad es el ateísmo. Y entonces deberías vivir como ateo, no como cristiano. Es una pérdida de tiempo. Si Cristo no resucitó. Qué terrible, pero gracias a Dios no se queda Pablo ahí. Fíjate el verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. O sea, esta era la teoría. ¿Qué pasaría si Cristo no resucitó? Pero la realidad es que Cristo sí ha resucitado. Y Pablo nos va a hablar de la resurrección de Cristo y sus implicaciones en 3 imágenes. Cómo su resurrección implica también nuestra resurrección, y lo hace a través de 3 imágenes. La primera es una imagen, digamos, tomada del Antiguo Testamento acerca de las primicias. Fíjate, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué eran las primicias? Las primicias es como que la primera parte de la cosecha que se presentaba a Dios, ¿no? La ley en Deuteronomio, creo que es por ahí del capítulo 20, decía que después de Pascua caía un día X, el día siguiente de Pascua era un día de reposo. No importa si Pascua caía en martes, el miércoles sería día de reposo. Y había que esperar hasta el siguiente día de reposo semanal, al Shabbat, al sábado. Después de ese sábado, ¿qué día sigue? Pues domingo, ¿no? El primer día de la semana, ese día era el día de las primicias. Lo que se hacía era, el sacerdote traía una gavilla de las primicias y la presentaba a Dios como sacrificio. Interesante, porque es un sacrificio sin sangre, es un sacrificio de una gavilla. Ahora, ¿qué pasó en Pascua? Pascua, nuestro Señor fue crucificado. Hubo un día de reposo. Algunos piensan que Cristo fue crucificado en miércoles, no en viernes como dice la tradición, porque de viernes a domingo no existen 3 días y 3 noches, sino en miércoles. El día de reposo sería el día de reposo religioso, el jueves, día de reposo religioso. Jueves es ese día de reposo religioso, el viernes sería un día normal y el sábado es el día de reposo semanal. Y al día siguiente, entonces ya es primer día de la semana, el día en que el sacerdote está presentando las primicias, y es el día en que Jesús resucita, como primicias de los que durmieron. Ahora, si hay primicias, ¿qué hay después de una primicia? Pues segundicia, tercericia, cuarticia, lo que sea. O sea,
Primicia implica eso, que es lo primero de una gran cosecha. Cristo resucitó como primicia, implica que tú y yo vamos a resucitar. ¿Sabes qué pasaba? Que a los corintios de aquella época les costaba entender esa idea. Para los griegos el cuerpo era la prisión del alma. Y pues se puede entender eso, ¿no? Sobre todo si ya pasaste de los 35, te das cuenta que ya no solo la prisión, la sala de tortura del alma, ¿no? Dicen por ahí que si despiertas un día y no te duele nada, es que estás muerto, ¿no? Y sí, el cuerpo pues es un estorbo, es limitado y todo, pero por el pecado. Por el pecado. El problema no está en el cuerpo, somos diseñados para tener un cuerpo. Entonces los corintios batallaban con esa idea y por eso Pablo les dice, si Cristo resucitó, que ya quedó claro que sí lo hizo, entonces es las primicias, tú y yo resucitaremos después de él. Es la primera imagen, las primicias. Segunda imagen, versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahora pone Pablo un contraste entre Adán y Cristo, y lo va a poner otra vez más adelante. ¿Por qué entre Adán y Cristo? Porque son los dos únicos hombres que nacieron sin pecado. Bueno, Adán no nació, pero fue creado sin pecado. Entonces son los dos únicos que, digamos, empezaron la carrera desde cero. Tú y yo ya nacemos pecadores. Tú y yo nacemos ya con un gol en contra, con el partido completamente derrotado. Solamente Cristo y Adán iniciaron su vida limpios, pero Adán no pudo. Adán cayó en pecado, en cambio Cristo no. Cristo no cayó en pecado. Él caminó en justicia hasta la cruz. Bueno, así como Adán dice, en Adán todos mueren, todos somos descendientes de Adán, por eso morimos. También todos los que han creído en Cristo resucitarán. Adán trajo muerte, Cristo trajo vida. Como Adán murió, los que somos de Adán moriremos, pero los que hemos creído en Cristo resucitaremos también como Cristo. Solamente que hay un orden. Dice primero Cristo, Él resucitó, y luego nosotros. En su venida. ¿Cuándo es en su venida? Lo veremos más adelante, tal vez la próxima semana. Pero en su venida quiere decir cuando Él regrese por nosotros. Cuando Él regrese por nosotros, los que están muertos resucitarán para encontrarse con Él, con un nuevo cuerpo. Los que estemos vivos, entonces pues no necesitamos resucitar porque estamos vivos. Necesitamos un nuevo cuerpo. Y será dado un nuevo cuerpo en un abrir y cerrar de ojos y seremos arrebatados para estar con el Señor en las nubes. Pero tiene un orden. Primero Cristo, las primicias, y luego nosotros en su venida. Verso 24. La tercera imagen tiene que ver con el reino de Dios. Luego, o sea, después de que Cristo haya venido por nosotros y hayamos sido llevados a su presencia, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Este es el buen fin. O sea, que no te vendan otra cosa. Este es el único buen fin. Después de su regreso, habrá 7 años de gran tribulación, 7 años en los que Dios va a juzgar al mundo. Después de eso habrá 1000 años de paz y justicia en los que Cristo va a reinar física y literalmente desde Jerusalén a todo el mundo. Y se quedará suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Solo Él será el rey. Es hacia ahí estamos yendo. Verso 25. Porque es preciso que Él reine, que Cristo reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y puedes entender esto como Cristo va a gobernar. Va a poner a sus enemigos bajo sus pies. ¡Paf! Los aplastará. Y tiene ese sentido. Pero ¿sabes qué otro sentido también tiene? El anhelo de Dios de que sus enemigos estén a sus pies. ¿Sabes quién era enemigo suyo? Yo. Yo era enemigo suyo. Gracias, Señor, porque no viniste hace 20 años. Porque yo no hubiera entrado. Él esperó
esperó y esperó, hasta que este enemigo fue puesto a sus pies. Pero ahora hay otros enemigos, y dice que él va a esperar hasta que sus enemigos estén a sus pies. Y el postrer enemigo a ser derrotado será la muerte. El último enemigo que Dios va a destruir es la muerte. La muerte el día de hoy está vencida, pero no está destruida. Está vencida porque tú y yo vamos a morir, pero vamos a resucitar. Entonces la muerte, como cuando agarras a un pescado, que lo agarras y se te escapa. Bueno, así la muerte nos agarra, pero por Cristo nos escapamos. Por eso se usa el pescadito como señal de los cristianos. No, no es cierto, no es por eso, pero nomás para que te acuerdes. La muerte no te puede agarrar. O sea, sí puede tomarte, pero no puede retenerte. ¿Por qué? Porque en Cristo seremos resucitados. Pero un día la muerte misma será destruida. Será arrojada al lago de fuego donde están el falso profeta, el anticristo, donde será arrojado Satanás y todos aquellos que no están en el libro de la vida. Y la muerte no será nunca más. Para más detalles, consulta nuestra serie de Apocalipsis en nuestra página de internet. Ahora, verso 27. ¿Por qué todo esto? O sea, ¿por qué Cristo que quiere gobernar todo? ¿Será que Él quiere ser el rey y nada más por su propio egoísmo Él quiere mandar? No, mira el verso 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es decir, todo está sujeto a los pies de Cristo. Todo excepto aquel que sujetó las cosas a los pies de Cristo. ¿Quién es el que sujetó todas las cosas a los pies de Cristo? Dios Padre. El Padre dice, no juzga a nadie. Toda autoridad ha dado al Hijo para que el Hijo juzgue. Entonces el Padre sujeta todas las cosas a los pies de Cristo, excepto el Padre mismo. El Padre mismo no está sujeto a los pies de Cristo. Pero, verso 28, luego que todas las cosas le estén sujetas a Él, a Cristo, entonces también Él, Hijo mismo, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. ¿Para qué? Para que Dios sea todo en todos. Y esto me encanta, porque el Padre está glorificando al Hijo. Todas las cosas, Hijo, van a tus pies. Salmo 2, pídeme y te daré en herencia todas las naciones de la tierra. Las regirás con vara de hierro, las quebrantarás como vasija de alfarero. El Padre le entrega todo al Hijo. Y el Hijo recibe todas las cosas y se sujeta Él mismo con todas las cosas al Padre. Y el Hijo glorifica al Padre. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? El Espíritu Santo glorifica al Hijo. Dice, porque nadie puede glorificar al Padre si no glorifica al Hijo que el Padre envió. Entonces nadie busca su gloria. El Padre glorifica al Hijo, el Espíritu Santo glorifica al Hijo para que glorifique al Padre, el Hijo glorifica al Padre. Y ese es el destino al que Dios quiere llevarnos. Pero para llegar a este destino, ¿qué necesitamos? Un nuevo cuerpo. Porque ¿te imaginas vivir por la eternidad con este cuerpo? Así como estás, piénsale. Ni siquiera como arrancaste, digamos, al principio. No, ahorita como estás. Toda la eternidad ahí. Terrible. Terrible. Verso 29. Ahora Pablo va a explicarnos cómo nos afecta el creer o no en la resurrección. Verso 29, y este es uno de los pasajes más difíciles de esta segunda parte. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Y este pasaje, esto del bautismo por los muertos, ha desarrollado, hay quien ha contado por ahí, pero hay por lo menos 30 interpretaciones distintas a este pasaje. Yo no te voy a decir las 30, pero déjame decirte primero qué no es, ¿no? Vamos primero descartando lo que no es. Este pasaje no es lo que los de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días te dicen que es. La Iglesia de los Mormones toma este pasaje para tener una doctrina que le llaman ellos el bautismo por los muertos. En esta doctrina del bautismo por los muertos hay un ritual en el que tú te bautizas
por ti, pero también por todos tus antepasados. Por eso hacen muchas genealogías, porque tienes que saber de dónde vienes. Entonces, al momento de bautizarte, es como retroactivo. Tu bautizo salva también a todos tus antepasados. ¿Será que eso está diciendo este pasaje? Claramente no, porque esa doctrina no es bíblica. Nadie puede salvar a otro. La salvación es absolutamente personal e individual. Y es más, el bautizo no trae salvación. Aunque te bautices 1000 veces, no puedes salvarte ni a ti ni a nadie. A través del bautizo nadie es salvo. Entonces, ¿de qué está hablando? Bueno, de las 30, una se cayó en la nieve y nomás nos quedan 29. Te voy a dar solo las 3 más comunes, que creo que pueden ser las 3 más confiables, aunque ninguna de estas yo tomaría como un dogma o algo así. Estas 3 creo que pueden ser 3 explicaciones buenas. La primera es esta: bautizarse por los muertos, podrías traducirlo como bautizarte en la muerte. Y esto implicaría que ¿te acuerdas que Jesús habla cuando está con Juan y con Jacobo? Que le dicen: Señor Jesús, cuando estés en tu reino, déjanos estar a tu diestra y a tu siniestra. Y Jesús le dice: ¿pueden beber de la copa que yo bebo? ¿Pueden ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Hablando de la muerte que él va a vivir. Y ellos dicen: sí, podemos. Entonces, algunos piensan que este sentido de el bautismo en la muerte tiene esa misma idea. Déjame leerlo de esa manera. De otro modo, ¿no?, si la resurrección no es real, ¿qué harán los que se bautizan en la muerte? O los que se bautizan para morir. Aquellos que dicen: sí, yo me bautizo en Cristo y estoy listo para morir. Si en ninguna manera los muertos resucitan. En ese caso, el bautismo no está hablando de un bautismo literal, sino simbólico. Esto de entrar en la lista de los que van a morir por Cristo. ¿Podría ser? Podría ser. No estoy muy convencido yo, pero es una explicación que podría ser. Déjame darte otra explicación. Que está diciendo, verso 29, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? No dice: ¿qué haremos los que nos bautizamos por los muertos? O sea que Pablo parece que está hablando de un grupo que no es la iglesia. Pablo está hablando de unos paganos que tienen este ritual. Y lo que estaría diciendo es, oye, si los paganos creen en la resurrección, ¿por qué no crees tú en la resurrección? Los paganos se están bautizando por los muertos, pues porque creen que hay resurrección. ¿Cómo, si tú has creído en la resurrección de Cristo, cómo no vas a creer tú en la resurrección? Y podría ser, sobre todo por este asunto de los que se bautizan. Es claramente una expresión en tercera persona. Ellos se están bautizando, no nosotros, la iglesia. La tercera explicación que he leído y que puede ser es que Pablo estaría diciendo: a ver, si Cristo no resucitó, pues está muerto, ¿sí o no? O sea, si Cristo no resucitó, está muerto. Y cuando te bautizas, te estás bautizando en un muerto. Es absurdo. ¿Quién se bautiza en un muerto? ¿Qué harán los que se bautizan en Cristo si Cristo no resucitó? Es ridículo. Ahora, ¿cuál de estas 3 es la mejor? No sé. Realmente creo que es un pasaje en el que, por lo menos yo, no podría inclinarme hacia ninguna de estas 3 opciones de 30. Lo que sí creo es que lo que Pablo está tratando de decir es que no creer en la resurrección es una pérdida de tiempo. No hace juego con la fe que tenemos. Verso 30. ¿Y por qué nosotros? ¿Te das cuenta? Esto está en contraste con ellos que se bautizan con los muertos. Nosotros peligramos a toda hora. O sea, si Cristo no resucitó, ¿por qué nos ponemos en peligro cada momento? ¿Por qué peligramos a cada hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan,
comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pablo dice, si Cristo no resucitó, pues ¿por qué me arriesgo cada día? A ver, a Pablo lo golpearon, a Pablo lo apedrearon, lo despreciaron. Si Cristo no resucitó, pues ¿para qué? La resurrección nos permite soportar el sufrimiento. La esperanza de la resurrección nos permite ver más allá. Incluso dice Pablo, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¿A qué se refiere? Probablemente en Éfeso, no está en el libro de Hechos, pero probablemente en algún momento lo arrestaron, lo echaron al circo, al circo romano, y a lo mejor ahí estuvo contra leones, pero logró sobrevivir. Algunos otros dicen, a lo mejor es simbólico, y está haciendo referencia a la multitud. ¿Te acuerdas que la multitud gritaba, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios? Y querían matar a Pablo. Dice Pablo, a lo mejor es simbólico, y dice, pues ¿para qué peleé con ellos? Me hubiera sumado. O sea, si está de moda el reggaetón, pues cantemos reggaetón. Si está de moda gritar grandes Diana de los Efesios, pues gritemos grandes Diana de los Efesios. No le hace. Si Cristo no resucitó, pues ¿cuál es la diferencia? Y termina diciendo, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos, mañana moriremos. ¿Qué quiere decir esto? Si Cristo no resucitó, dale vuelo a la hilacha. La doctrina de la Macarena. Ya te lo dije. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo, como es solo para ahora, es para darle alegría y cosas buenas, ¿no? Y lo repites 20 veces. Si Cristo no resucitó, pues ¿para qué esperar? ¿Para qué sufrir? Y por último dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Alguien le estaba metiendo esta doctrina a los corintios. Y Pablo les dice, no te equivoques, ten cuidado con lo que escuchas. Ten cuidado con quién te reúnes. Ay, pero es que son las personas más cool. Ajá, culpables. ¿Sabes? Solo la esperanza de la resurrección te permite batallar contra todo tipo de fieras, contra este tipo de influencias, contra doctrinas, porque sabes que puedes pelear. Esto no es todo lo que hay. Esto no es todo lo que hay. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y Pablo termina diciendo, algunos con los que tú te reúnes y conversas y hablas y les crees, no conocen a Dios. Conocen de Dios, tal vez. Lo mismo te diría, hay muchos predicadores que están en internet y en redes sociales y los escuchas y tú dices, wow, qué maravilla. Aguas. Algunos de ellos conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Aguas. Aguas con lo que oyes. Aguas con lo que metes a tu cabeza y de ahí a tu corazón. Las malas conversaciones, la NBI lo traduce como las malas compañías, corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo es que esta iglesia se llenó de tantos problemas? Lo que pasa es que esta iglesia funcionaba como un termómetro en vez de un termostato. Ya hemos hablado de eso. ¿Qué es un termómetro? Un termómetro es un aparato que toma la temperatura del ambiente. Entonces tú lo metes acá, se calienta. Y muchos cristianos son así. Se ponen en un ambiente y toman la temperatura del ambiente. Y esta iglesia debería ser un termostato. ¿Qué es un termostato? Tú le pones, quiero que esté a 20 grados. Oye, pero está haciendo mucho calor, estamos a 35. No me importa, yo quiero a 20. Y lo que hace es que el termostato regula la temperatura, no se adapta. Y tú y yo como cristianos estamos llamados a eso. No a adaptarnos a la temperatura del ambiente, sino a poner la temperatura que debe ir. ¿Y cómo lo hacemos? Pues solamente creyendo que en verdad esto que vivimos es algo tan chiquito. Creer en la resurrección me permite sufrir, aguantar el sufrimiento, porque sé lo que va a venir. Pero creer en la resurrección también me permite luchar por la santidad. Porque sé que esto, lo que mi carne desea, es como cuando tus hijos quieren más y más dulce.
quieren más y más y más comida chatarra. Si pues va a caer un asteroide mañana y nos va a aplastar a todos, pues comamos y bebamos. O sea, no te cuides del colesterol, no te cuides de las grasas, del azúcar, pues tú dale, éntrale. Pero si sabes que no existe un colesterol, que hay una vida a futuro que le espera a tus hijos, cuida su alimentación, cuidas lo que están viviendo, lo que están comiendo, lo que están viendo, lo que están haciendo, porque tienes una esperanza más allá. Bueno, la resurrección es esa ancla que tú y yo necesitamos para soportar el sufrimiento, para buscar la santidad y para guardar la integridad. ¿Será importante creer en la resurrección? Ahora algunos dicen, pero ¿y cómo va a ser la resurrección? O sea, a ver, ¿qué quiere decir? Que entonces, porque ya quedamos que no es etérea con alitas y angelitos, sino que es este cuerpo, ¿cómo va a ser entonces? Pues eso veremos la próxima semana. Así que vamos a orar. Señor, gracias porque en tu gran bondad, tú, Señor, nos has diseñado como seres humanos. Y aún la muerte que viene a romper esto, por tu gracia, no destruye nuestra esencia. Y seremos una vez más humanos delante de ti. Y nos darás un cuerpo. Y tendremos tareas. Y podremos adorarte con un cuerpo físico, como ahora lo podemos hacer, pero sin el estorbo del pecado. Ayúdanos, Señor, que la resurrección sea una esperanza real para nosotros. Que podamos en verdad abrazar esta idea, no como una doctrina, sino como una promesa y una realidad que vendrá. Y que de esa manera, Señor, tú seas glorificado. Te lo pedimos con humildad, pero con la certeza de que pedimos conforme a tu voluntad. Y que así tú nos darás lo que pedimos. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.